Lucas 2, versículos 10 y 11. Lucas 2, 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Damos una vez más gracias a Dios por esta oportunidad. Como lo venimos diciendo, hoy meditaremos en el capítulo 4 del Deseado de todas las gentes. Eh, Está en base al libro de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 20, que es cuando se anuncia el nacimiento de Jesucristo. Como ustedes han notado, lo que hemos estado haciendo es tomar algunos párrafos, algunas líneas del deseado de todas las gentes y a través de esas líneas extraer algunas lecciones espirituales, sobre todo para el tiempo en el que estamos viviendo. Es obtener lecciones para un mensaje escatológico, un mensaje para el tiempo del fin, aún de las cosas que acontecieron en los primeros días de nuestra iglesia, cuando Jesús nació en esta tierra. El mensaje del ángel a los pastores fue, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Que es Cristo. La palabra Cristo es Mesías, Cristos, que es el enviado, el ungido de Jehová, el Señor. Él vendría para darnos salvación. Vamos a mirar cuál es ese mensaje importante que tiene para nosotros hoy este capítulo, os ha nacido un Salvador. El Rey de Gloria se rebajó a revestirse de humanidad. Lo primero que nos enfatiza este capítulo es lo que ocurrió en el hecho, lo que significó el hecho de que Jesucristo, el Verbo, el que por él fueron hechas todas las cosas del universo, el Rey de Gloria, el que era digno de adoración, se revistiera de humanidad y dice allí que naciera de una manera sencilla, humilde, dice en un lugar tosco y repelente, en medio de animales. Fue bastante la humillación a la que Jesús se sometió para poder llevar a cabo esa obra. Las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana no pueden salvar a una sola alma de la muerte. Y aquí es donde viene la primera lección de este capítulo. ¿Qué nos enseña el hecho de que Jesús, siendo el rey más poderoso del universo, no estamos hablando ni siquiera de un gobernante en esta tierra donde tienen derechos, donde son honrados, son personas que no tienen acceso a la gente común, que viven en lugares distinguidos, que visitan lugares distinguidos, y ya de pronto venir a rebajarse a vivir en una circunstancia penosa, pues sería ya una humillación. Pero aquí no estamos hablando ni siquiera de un gobernante en esta tierra, estamos hablando del Rey de Gloria, que Él se hizo hombre, se hizo siervo, nació de una manera muy humilde, en unas circunstancias muy penosas. La primera lección que Él nos enseña es las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana no pueden salvar a una sola alma de la muerte. Y Él lo vino a mostrar. No se trata de la grandeza, no se trata del poder, no se trata del dinero que tú puedas tener. El mismo mensaje nos lo está diciendo, eso no puede salvar al hombre. Y si lo aplicamos a lo que estamos viviendo hoy, justamente en estas circunstancias, la crisis que estamos viviendo nos ha puesto a todos a nivel. Aquí no se trata del que tenga más dinero o no, aunque hay intereses tal vez oscuros detrás de todo lo que está pasando y tal vez haya gente con mucho poder que quiere obtener control o aprovecharse de las circunstancias. A última instancia, una situación de estas, una crisis, una enfermedad, no respeta clase social, no respeta si tiene poder o no. Las riquezas y la honra no pueden salvar a una sola alma de la muerte. Tú no puedes pagar tu salvación con todo el dinero del mundo. La salvación que Jesucristo llevó a cabo por nosotros es impagable. El único que podía pagar ese precio era Cristo Jesús. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atraer a quienes la siguieran. Y aquí es donde viene también otra lección importante y es, como tú no puedes pagar la salvación con dinero, no hay nada que tú puedas hacer para obtenerla, porque solo se obtiene a través de la fe
en Cristo Jesús, en su sacrificio, dice aquí, únicamente la belleza de la verdad de la palabra celestial, debía atraer a quienes la siguieran. Nosotros encontramos en la experiencia de Jesús en esta tierra, Él predicó a multitudes, sanó enfermos, hizo tantos milagros. Y llegó un punto, eso no lo describe, más adelante lo vamos a mirar, donde la gente llegó a rechazarlo porque no vieron en Él el rey que esperaban. Y Jesús les dijo que lo que Él realmente venía a traer era palabras de vida. Y todo aquel que quiere oír, que oiga. Lo repitió vez tras vez en los evangelios. El que tiene oídos para oír, que oiga. Es el que quiere seguir esa verdad, es el que está dispuesto a atender a ese mensaje de salvación que el Señor trae. Dice allí, pero los ángeles fueron a la tierra donde la gloria de Dios se había revelado y había resplandecido la luz de la profecía. Los ángeles vinieron a la tierra donde la gloria de Dios se había revelado. Habían venido a su pueblo, al pueblo que tenía el conocimiento de la verdad, donde había resplandecido la luz de la profecía. Los ángeles vinieron a visitar al que tenía el conocimiento, al que tenía las verdades. Si aplicáramos eso para nosotros hoy, nosotros nos hemos considerado al pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la verdad de la palabra de Dios, que tiene el testimonio de Jesús. Bueno, los ángeles visitan a su pueblo para darles a conocer las buenas nuevas. Dice, vinieron sin ser vistos a Jerusalén. Los ángeles, antes de presentarse allá en la ladera de la montaña para hablar con los pastores, vinieron antes a Jerusalén. Se acercaron a los que debían exponer los sagrados oráculos, a los ministros de la casa de Dios. Vinieron primeramente a los líderes del pueblo, vinieron a hablar al corazón. Seguramente mientras ellos leían las escrituras, los ángeles venían, el Espíritu Santo los tocaba y les hacía ver que la venida del Mesías estaba muy cerca. Dice, ya había sido anunciada al sacerdote Zacarías la proximidad de la venida de Cristo. Ya unos meses atrás había aparecido una manifestación especial en el templo. Zacarías, que era el sacerdote, el padre de Juan el Bautista, había sido visitado por el ángel Gabriel y había corrido una señal extraordinaria allí. Se le había anunciado que su hijo sería el precursor del Mesías. Y a pesar de que vieron eso, a pesar de que escucharon las señales, todo lo que había ocurrido, ya había sido anunciada la proximidad de la venida de Cristo, ya había nacido el precursor, que era Juan el Bautista, y su misión estaba corroborada por milagros y profecías. Ya Juan había manifestado, en el nacimiento de Juan se habían manifestado señales con respecto a eso, cuando él quedó mudo, cuando pudo hablar después. Todas estas circunstancias atestiguaban de que el Mesías estaba muy cerca de venir. Y sin embargo, Jerusalén no se preparaba para dar la bienvenida a su Redentor. Y aquí yo me quiero detener un poco. Estamos analizando y meditando eso para nuestra vida espiritual. Hoy en día también vemos muchos milagros, muchas señales, muchas cosas que están ocurriendo. Me refiero a milagros en las vidas de tantas personas que han sido transformadas por el poder del Evangelio. Me refiero a tantas señales de las que están ocurriendo en el mundo que nos muestran que la cercanía de Jesús está, la venida de Jesús está a las puertas, está muy cerca. Pero dice aquí que sin embargo, a pesar de tantas cosas que se ven, Jerusalén no se preparaba para dar la bienvenida a su Redentor. Y Dios no permita que eso sea lo que ocurra también con nosotros hoy. Que a pesar de que estamos viendo tantas cosas, a pesar de que estamos viendo que este mundo se desvía los ojos, nosotros no nos preparemos para darle la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo ahorita en su segunda venida. Es clave para nosotros, no sea que estemos tan acostumbrados a las circunstancias que están pasando, tan arrullados por las cosas que nos tienen allí adormecidos, que perdamos de vista de que la venida de Jesús está muy cerca. No se prepararon para dar la bienvenida, veían las señales, veían los acontecimientos, vieron las circunstancias especiales en las que nació Juan el Bautista. Seguramente se transmitió también lo que pasó con la visitación que tuvo María por medio del ángel, con todos los acontecimientos que ocurrieron, vieron las señales que estaban anunciando la venida del Mesías y sin embargo ellos no se prepararon. Que no nos acontezca esas mismas circunstancias a nosotros hoy. Que estando viendo delante de nuestros ojos los acontecimientos de este mundo, aún así estemos tan indolentes que no tomemos el tiempo para prepararnos para darle la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo que está pronto a venir. Los mensajeros celestiales, y esto es algo interesante, porque este capítulo nos está develando
parte que nosotros no podemos ver. Y es lo que ocurre detrás del telón de nuestra tierra, en el mundo espiritual, en medio de los ángeles, en los seres del cielo. Este capítulo nos está hablando cosas que estaban aconteciendo atrás. Dice, los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. Mis apreciados, hoy en día, ¿quiénes fueron llamados a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada? Dios comisionó, estableció por medio de Jesucristo cuando estuvo en esta tierra a un movimiento, una iglesia. Dios estableció la iglesia con un propósito misionero, con el propósito de comunicarle al mundo la luz de la verdad sagrada. Para eso nos llamó. Dios nos rescató, gloria a Dios, a Él, nos salvó, nos dio una oportunidad de vida eterna en Cristo Jesús, pero no nos salvó para que nosotros nos sintamos felices y nos sentemos en la sala de nuestra casa a contemplar lo que no debemos ver y pensar, ay, gracias Señor porque tú me has salvado. No, Dios no lo hizo con ese propósito. Dios te llamó, te hizo parte de su pueblo, dice allí el libro de Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos llamó, para que podamos testificar. Pero alguno dirá, pero pastor, a mí me da temor, yo no sé dar un estudio bíblico, yo no sé predicar. Mira, Dios te ha dado los medios. Si tienes un don, que es el don del habla, a través de ese don Dios te puede utilizar. Pero lo que me llama la atención de este párrafo es que dice que los mensajeros celestiales, los ángeles, contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo. Y Dios no permita que eso esté ocurriendo hoy. Que Dios ha permitido las circunstancias tremendas que están sacudiendo este mundo. Y que los ángeles visiten nuestros hogares y miren con asombro la indiferencia de nosotros. Que miren con asombro cómo es posible. Este mundo se está desboronando. Se está muriendo gente de a miles cada día. Y esta gente está tan plácida sentada y no se da cuenta de lo que está pasando. No se están preparando para el encuentro con su Señor. ¿Cómo es posible? Los ángeles miraban con asombro esa escena. Que esa no sea el caso de nosotros, mi apreciado. Que no sea el caso tuyo y de tu familia. Que los ángeles visiten tu hogar y miren con asombro la indiferencia que pueda estarse presentando en nosotros, que decimos ser el pueblo que fue llamado para comunicar las verdades a este mundo, y estemos allí tan tranquilos, plácidos, mirando, sí, angustiados por el temor de lo que está pasando, mirando las noticias y siendo nosotros los mismos canales de temor y de terror, transmitiendo información y desinformación por todos los medios. No, no podemos caer en esa trampa. Dios nos ha llamado a que contemplemos estas escenas con gozo, como lo decía el ángel. Dice, nuevas de gran gozo. ¿Y cuáles son las nuevas de gran gozo? Pues que Cristo el Señor, el Salvador, está viniendo. Voy a saltar más adelante. Dice, los sacerdotes y maestros de la nación no sabían que estaba por acontecer el mayor suceso de los siglos. ¿Saben? La palabra de Dios nos habla que el mayor suceso de los siglos fue el nacimiento del Mesías. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos dos grandes acontecimientos. Que eso fue el problema, esa fue la circunstancia que se presentó con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Como toda la escritura estaba llena de tantos pasajes, tantas promesas, profecías que anunciaban la venida del Mesías, ellos confundieron los textos que hablaban de la primera venida con la segunda venida. Porque los dos grandes acontecimientos de los siglos son, primero, la venida del Mesías, Dios hecho hombre, como lo vimos hace unos días, Emmanuel, Dios con nosotros, ese era el acontecimiento de los siglos. Pero está entremezclado con un segundo acontecimiento, el regreso de nuestro Señor Jesucristo para ponerle fin al pecado una vez para siempre. Así como ellos, los sacerdotes, la nación, no sabía que estaba por acontecer el mayor suceso de los siglos, así hoy en día, hermanos, el mundo está angustiado por las cosas que vienen y no se dan cuenta que está por acontecer el mayor suceso de los siglos, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Repetían sus rezos sin sentido y ejecutaban los ritos del culto para ser vistos de los hombres, pero en su lucha para obtener riquezas y honra mundanal no estaban preparados para la revelación del Mesías. ¿Será que esto es lo mismo que está aconteciendo hoy en día?
que la gente habla y busca a Dios repitiendo sus rezos sin sentido y muchos ejecutando sus ritos de culto para que los demás los vean, pero realmente no están preparados para recibir la revelación del Mesías. Es una lección importante para nosotros. Que no seamos tal vez como borreguitos, siguiendo lo que los demás dicen. Y todos, vamos por aquí a orar, sí, y estamos en un plan de oración. No quiero que me malinterpreten con lo que estoy diciendo. Estamos orando, necesitamos conectarnos con Dios, buscarle mientras pueda ser hallado. Pero que no simplemente estemos repitiendo rezos sin sentido y ejecutando ritos simplemente para que vean, sí, yo estoy aquí conectado. No, necesitamos una experiencia que hoy por hoy tal vez no poseemos, una experiencia de intimidad con Jesús que nos permita estar preparados para la revelación del Mesías, para el gran acontecimiento de los siglos. Eso era lo que estaba ocurriendo en esos días. Lo repetían, seguían sus rutinas, oraban, hacían sus rezos, iban al santuario, hacían sus ceremonias, pero estaban haciendo, estaba viniendo el objeto de todas sus ceremonias, al que supuestamente elevaban sus oraciones, estaban haciendo y ellos estaban inapercibidos de lo que estaba ocurriendo, no se daban cuenta, estaba ocurriendo en su nariz y ellos seguían allí indiferentes ante lo que estaba pasando. La misma indiferencia reinaba en toda la tierra de Israel, y yo podría decir, y la misma indiferencia reinaba en todo el mundo. Sí, el mundo está conmovido por lo que está pasando, pero están realmente conmovidos porque lo que está viniendo es Cristo Jesús a la tierra, o simplemente porque una terrible pandemia está sacudiendo el mundo y queremos que Dios, venga, quítenos pronto esto, lo que queremos es que no ocurra más para poder seguir viviendo nuestra vida de indolencia. Dice aquí, los corazones egoístas y amantes del mundo no se conmovían por el gozo que embargaba a todo el cielo. Los corazones egoístas y amantes del mundo no se estaban dando cuenta que el cielo, los ángeles, el universo entero tenía sus ojos puestos en ese planeta aquel día en que Jesús iba a nacer en ese pesebre, que iba a iluminar toda la tierra con su gloria. El cielo entero estaba absorto por lo que estaba pasando aquí. Y aquí en la tierra, el mundo se la pasaba mirando Facebook, Internet, en las redes sociales, malgastando su vida en vicios. No sé si me hago entender con lo que quiero decir. El cielo entero en este momento, hermanos, está conmovido. Los ojos de los ángeles, los ojos de los seres del universo tienen puestos sus ojos en este planeta. ¿Por qué? Porque saben la proximidad del regreso de Jesús. Y tal vez nosotros aquí, ocupados y pensando en cualquier otra cosa menos lo que puede edificar nuestro carácter. Los corazones egoístas y amantes del mundo no se conmovían por el gozo que embargaba todo el cielo. Solo unos pocos anhelaban ver al invisible. A los tales fue enviada la embajada celestial. Todo el mundo tal vez está conmovido, pero aún absorto en su egoísmo y su amor al mundo. Pero así como ocurrió en el pasado, había unos pocos que realmente anhelaban ver al invisible. Hoy en día yo sé que también hay unos pocos en todo el mundo, dispersos por todo el mundo, que son fieles, que son verdaderos adoradores del Señor, que tal vez allá en el confinamiento de sus hogares, con corazón sincero, están anhelando ver a Jesús viniendo en gloria. ¿Y cuál es la promesa de esta cita para aquellos sinceros? Y si tú eres uno de esos y crees, te sientes que es uno de esos sinceros que está buscando con corazón humillado a Dios para que Él te visite con la gloria de su poder, su bendición, su espíritu, dice aquí, a esos tales les fue enviado la embajada celestial. Si tú eres uno de esos sinceros, hay una promesa de Dios. Es que los embajadores celestiales, los ángeles, visitarán tu casa, visitarán tu hogar, visitarán tu familia. Así como los ángeles vinieron a visitar a esos fieles sinceros que eran los pastores que estaban en esa ladera de la montaña, así los ángeles vendrán a visitar tu hogar, tu familia, a suplir tu necesidad, a consolar tu corazón. Hubo ángeles que acompañaron a José y a María en todo su viaje desde Nazaret y en toda su peregrinación. Y aquí quiero hacer un pequeño alto para que reflexionemos y meditemos. Hay un mundo espiritual detrás de nuestra realidad. Son millones y millones de ángeles que se mueven por todo el mundo, que están al servicio de los que temen a Dios, procurando su bienestar, guardándoles, cuidándoles, sosteniéndoles.
estuvieron acompañando a José y a María. Ellos se sentían solitos con su asno, llevando sus poquitas posesiones temporales mientras tenían que viajar hacia Belén, hacia donde les tocaba ser empadronados para que pudieran participar de ese censo, y tal vez una angustia terrible, María con su barriguita grande, pensando en qué iba a hacer. Ella había soñado con tener en su casa, tal vez seguramente tenía acomodada su cunita, todo lo que había preparado para que naciera su bebé, y todo lo tuvo que dejar atrás por salir a cumplir el edicto del rey, porque si no sería empadronada podría meterse en asuntos legales. Tiene que viajar, y tal vez ella triste, angustiada, pensando que en su matrimonio iba a ser muy lindo, pensando que todas las cosas que se desboronaron por la crisis nacional, por el aceptar que Jesús naciera en su vientre, o sea, todo lo que implicó el rechazo de su familia, tantas cosas, y ella tal vez pudo haberse sentido triste, sola en su caminar hacia Belén. Pero saben, mis apreciados, cuando tú te sientes así, angustiado, solo, triste, rechazado por tu familia, que tal vez te dieron la espalda, que tal vez perdiste tu empleo por haber sido fiel a Dios, que tal vez ahorita en este momento estás pasando la angustia, la crisis, la tribulación, no sabes qué va a pasar ahora porque no tienes empleo, viendo todas las circunstancias que han suscitado esta crisis. En ese momento de angustia dice, los ángeles acompañaron a José y a María. Y los ángeles nos están acompañando, mi apreciado. Tenemos que creerlo. El mundo espiritual es real. De hecho, es más real que lo que nosotros vemos aquí. Y los ángeles nos acompañan constantemente, están en nuestros hogares, se sientan en nuestra mesa, se angustian con nuestras preocupaciones, vienen a hablar a nuestro corazón para alentarnos y para que nuestra mirada suba al cielo y contemplemos a Dios. Pero muchas veces nosotros le levantamos los hombros y no queremos escuchar. Ellos siempre están allí. En estos días he escuchado lindos testimonios. Para mí es difícil poder estar en contacto con todos nuestros hermanos, pero algunos que se comunican conmigo o con los que yo me puedo comunicar porque los llamo por alguna circunstancia, escucho lindos testimonios que me dicen, pastor, mira, porque les pregunto, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás pasando? ¿Cómo estás, hermana? Pastor, bien, gracias a Dios. El Señor me ha provisto de esta manera, me ha permitido que esta persona me dé el alimento, me ha enviado una ayuda por este lado. Gloria al Señor por eso. Yo sé que tal vez algunos digan, bueno, a mí no me ha pasado eso. Pues yo te invito a que busques al Señor. Dios tiene mil maneras cuando nosotros no vemos ninguna. ¿Por qué? Porque sus ángeles mandará para que su pie no tropiece en piedra, lo dice el Salmo 91. Y los ángeles en toda esta historia vamos a darnos cuenta que han estado y estarán hasta el final acompañando al pueblo de Dios. Los ángeles los acompañaron, los ángeles estaban contemplando la escena, mirando a ver si el mundo se preparaba. Los ángeles vinieron a visitar a los sacerdotes, a los encargados de predicar este mensaje, y sin embargo la gente no se apercibía de tantos llamados que hace Dios por medio de sus ángeles. Sigo avanzando allí en el capítulo, dice, sin que lo supieran los hombres, las nuevas llenaron el cielo de regocijo. Aquí en la tierra no sabían qué estaba pasando, pero en el cielo estaban felices, los ángeles estaban emocionados porque Dios se había hecho hombre y venía a nacer en la tierra. Había un regocijo extraordinario en el cielo, felices porque había una oportunidad de ponerle fin al pecado. Los seres santos del mundo de luz se sintieron atraídos hacia la tierra por un interés más profundo y tierno. Los ángeles, al contemplar esa escena, al ver que el Hijo de Dios, el jefe de las huestes celestiales, el arcángel, el dirigente de todas las huestes de los ángeles, se había encarnado en el vientre de María y iba a nacer en un pesebre de manera tan humilde. Los ángeles en el cielo lo miraban con asombro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nuestro general, al que le rendimos nuestra adoración, nuestra honra, ahora se haya metido allá en medio de, esa, de ese mundo que está envenenado por ese virus del pecado? ¿Cómo es posible que haya venido allá? Y estaban asombrados y llenos de emoción, y dice que ahora miran con simpatía, con interés más profundo y tierno. Ahora, por esa conmoción que produjo en su corazón, ellos estaban dispuestos a venir. Si nuestro general lo hizo, ahora con mayor razón nosotros vamos a ir a atender a esta raza caída. Ellos ya lo venían haciendo, ellos ya venían visitando este mundo para atender las órdenes que Dios les daba. Pero ahora, al verlo, el ejemplo de su general, ahora ellos con un corazón, dice allí, con interés más profundo y tierno, miraron a este mundo y estaban atraídos a este mundo para atender nuestra necesidad. Hermanos, ellos están allí con nosotros, nos sostienen, no los podemos ver. ¿Cuántas veces hemos experimentado esos momentos? No sé si compartir, tomar este tiempo para
contar esta pequeña experiencia. Yo creo que las he contado con algunos hermanos, pero ustedes saben, en algún momento de mi experiencia empecé a estudiar esta temática de los ángeles con el deseo de querer saber, querer conocer, querer eh, mirar en la Biblia y en el Espíritu de Profecía que nos hablaba acerca de estos seres especiales que están al servicio del pueblo de Dios. Y yo investigaba por allí, por allá y notaba las características, el poder que ellos tienen, las manifestaciones que ellos han tenido. Siempre que se aparece un ángel dice no temas, porque son seres gloriosos, son seres de mucho poder. La Biblia dice que tienen el poder, un solo ángel, de matar una nación, 185.000 asirios en una noche, por ejemplo. Son seres muy poderosos, pero los ángeles tienen un carácter de bondad, de amor profundo por Dios y por sus criaturas. Y yo recuerdo que leía en el libro de Ezequiel que los ángeles eran seres poderosos, grandotes, y yo decía a Dios, Señor, yo quisiera ver un ángel. ¿Por qué no me permites verlo? Yo sé que al verlo me voy a asustar, pero yo quisiera contemplarlo. Permíteme ver uno de esos querubines gloriosos, así como los vio Ezequiel, así sea en una montaña. Un tiempo que estuve de obrero bíblico por allá en el Valle del Cauca, yo le decía a Dios mientras caminaba por allá en las noches o andaba en la moto visitando y predicando el Evangelio, le decía a Dios, permíteme verlo por allá, si se ha parado en una montaña, que lo vea lleno de luz. Y bueno, estuve con ese deseo muchas veces, hasta que en un momento tuve una experiencia interesante. Voy a contarla así rápido para no extenderme. Un día estando allí en casa en Bogotá, salía de una panadería, de una tienda, mientras él estaba haciendo a un personaje en televisión, a un personaje de esta tierra, y yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que todo el mundo se volque por un hombre y le den reconocimientos y no reconozcamos a Jesús, que tantas cosas hizo por nosotros? Y mientras salía, recuerdo que encontré allí en una esquina a un anciano alto, eh, que se quedó mirándome. Y yo lo miraba y yo le decía, o sea, yo pensé, ¿por qué me estás mirando? O sea, ¿te debo algo? Y él me miraba fijamente, no me quitaba la mirada de los ojos, y pues esa mirada realmente me inquietó y rápidamente quitó la cabeza y miró hacia el piso, y yo inmediatamente empecé a tener sentimientos. ¿Y qué pasó? O sea, ¿quién es él? No se movía, parecía una estatua ahí en la esquina. Solo me miró y dejó de mirarme para mirar al piso, no miraba hacia un lado, no caminaba más, no hacía nada más. Y entonces mi corazón empezó a palpitar. ¿Será? Y recordaba esas promesas que dice la Biblia de que practicar la hospitalidad porque no sabemos cuándo vamos a hospedar ángeles, que los ángeles están en medio de nosotros, que nos acompañan. Y yo empecé a sentir en mi corazón, ¿podrá ser un ángel? No sé por qué tuve ese sentimiento, pero lo tuve. Empezó a palpitar mi corazón a toda velocidad. Y mientras más me acercaba a la esquina, el anciano no se movía, no se movía del lugar, estaba allí tieso como una estatua mirando hacia el piso, no se movía. Y yo caminaba, entre más me acercaba, más me angustiaba, una angustia que no tenía razón porque simplemente es un anciano en la calle, era de noche. Y paso por detrás de él, me acerco, yo trato de mirar la cara, él no se mueve, no se mueve, en todo lo que yo caminé no se movió hacia ningún lugar, no miró hacia otro lado, no hizo nada. Y yo pasé por detrás de él y yo con el corazón acelerado, cuando paso por detrás de él, trato de mirar su rostro y lo que hizo fue suspirar, y cuando él suspira, pues tal vez yo reacciono y ya empiezo a pensar, no, pero Randy, deja de estar, estás sugestionado tanto de estar pensando en ángeles, ahora estás viendo cosas extrañas. Y sigo caminando, él está mirado así, parado mirando hacia el piso, no se mueve, y yo, bueno, entro hacia la cuadra donde se encuentra mi casa, voy a dar unos pasos, y mientras voy dando pasos, viene la sugestión, ¿será que no es? Si es, volteo a mirar un poco y él todavía está ahí, inmovible, quieto allí, mirándose al piso, no se mueve. Y ya dejé, no, Randy, ya deja de pensar sugestiones, estás ahí alucinando. Y di como unos 3 o 4 pasos más y volteé a mirar otra vez y ya no estaba. Y entonces ahora sí se me aceleró otra vez el corazón. ¿Cómo así? ¿Qué se hizo? Era la esquina de la cuadra, no había ninguna puerta, no podía haber corrido hacia ningún lugar. Me devuelvo hasta la esquina, de repente viene mi cuñado y le pregunto, hey, ¿tú viste un viejito que estaba aquí? No, yo no vi nadie. Sí, aquí estaba parado un viejito. No, que no había nadie. Va cruzando gente por la calle. Desapareció, simplemente desapareció. Y yo recuerdo que esa noche me fui para la casa, después le conté a mi esposa.
y decía, Señor, ¿tú por qué me permitiste esto que me pasara? Hermanos, nosotros vivimos en medio de un mundo espiritual. Y esa noche yo recuerdo que me acosté, el cuarto en el que yo dormía completamente la luz apagada, y yo me acosté hablando con Dios. Señor, ¿por qué permitiste que me pasara esto? Y yo sentí una impresión, yo te lo estoy contando como lo sentí, no estoy diciendo que sea nada milagroso ni nada por el estilo, pero sentí una impresión que me decía, Randy, mira, tú me estás pidiendo que quisieras ver a un ángel, quisieras ver una manifestación espiritual. Y si solo con ver ese anciano casi se te sale el corazón, ¿qué podrá pasar entonces donde aparezca un ángel con toda su gloria? Y entonces yo entendí, Señor, gracias, gracias. Yo sé que esa persona que se manifestó allí, Dios me quiso revelar su presencia o la presencia de un ángel de manera física, pero para enseñarme, hay un mundo espiritual, es real, yo estoy contigo. Yo recuerdo que esa noche me acosté y yo coloqué mi mano, no veía nada, estaba todo negro. Y yo le decía, Señor, yo no te puedo ver, mis manos no te pueden tocar, pero yo te pido que en este momento pongas tu mano sobre la mía. No les estoy diciendo que sentí una mano que me cogió, no, no ocurrió nada de eso. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque, hermanos, la presencia espiritual está con nosotros, están allí, nos acompañan. Ellos no hacen show, no se quieren manifestar, como el diablo sí hace apariciones, manifestaciones, que se levantan cosas, que se prenden y se apagan luces. Esos son los demonios. Los ángeles de Dios no requieren de esos mecanismos para manifestarse a nosotros. Ellos siempre están ahí, nos acompañan, nos sostienen, suplen nuestra necesidad, alientan nuestro corazón. Están para guardarnos. No sabemos de cuántas cosas nos ha librado Dios por medio de sus ángeles. Solo la eternidad nos va a revelar tantas cosas lindas que Él hizo por nosotros mientras nosotros seguíamos viviendo aquí desapercibidos de todo lo que pasaba. Ellos están ahí, estuvieron con ellos, están perplejos. El cielo contemplaba esa escena, sigue mirando hacia este planeta y puede ser que nosotros aquí, indolentes, indiferentes, sigamos pensando que no pasa nada. Quiero cerrar ahí el paréntesis con respecto a esto de los ángeles. Ellos nos acompañan. No le estoy diciendo esto para que le oremos a los ángeles, no. Allí en Apocalipsis 19 nos dice que cuando Juan fue a arrodillarse delante del ángel, el ángel le dijo, no te arrodilles, yo soy un siervo como tú. Adora a Dios, busca a Dios. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. No nos está pidiendo que oremos a los ángeles, que le coloquemos velas a los ángeles, que leamos libros en los cuales podamos comunicarnos con los ángeles. Todo eso hace parte del espiritismo y no tiene nada que ver con Dios. Tú busca a Dios, búscalo a través de la oración, búscalo a través de su palabra y los ángeles de Dios estarán con nosotros, sosteniéndonos, acompañándonos, cuidándonos, como lo hicieron en aquel momento con María y José y como se le manifestaron a los pastores. Dice más adelante, derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Para los que busquen la luz y la acepten con alegría, brillarán los esplendentes rayos del trono de Dios. Y aquí hay otra promesa linda que nos hace este, mm, este libro. ¿Para quiénes se manifestaron los ángeles? ¿Para quién se manifiesta los esplendentes rayos del trono de Dios? Dice allí, para los que busquen la luz y para los que la acepten con alegría. Hay una promesa linda. ¿Para quiénes están los ángeles ministrando? ¿A quiénes están ayudando? Muchas veces nosotros con nuestras actitudes alejamos a los ángeles porque proferimos palabras que no debieran salir, porque en nuestros hogares colocamos altares que realmente no invocan a Dios, colocamos una pantalla gigantesca ya para contemplar todo lo que el diablo coloca a través de sus películas y todo este tema. Nosotros nos encargamos de colocar ese altar y espantamos a los ángeles de nuestro hogar. Pero dice aquí, pero para el que busca la luz y la acepta con alegría, brillarán los esplendentes rayos del trono de Dios. Ellos van a estar aquí para acompañarnos cuando nosotros buscamos la luz, cuando acudimos a su palabra, cuando sacamos tiempo para pasar con Dios y cuando la aceptamos con alegría. Porque no es suficientemente que yo lea y, sí, muy bonito lo que dice la Biblia, pero eso no funciona para mí. No, mi apreciado. Dios promete bendecirte, guardarte si tú obedeces a lo que Él te está diciendo. Podríamos leer allí Deuteronomio 11 y 28, donde dice que hay muchas promesas, muchas bendiciones para todo aquel que es fiel y obedece sus mandamientos, pero también hay muchas maldiciones para aquel que se aparta de la voluntad de Dios. Dice, el mensajero celestial había calmado sus temores, les había dicho cómo hallar a Jesús.
Mire que el capítulo constantemente hace énfasis en la obra de los ángeles. Los ángeles se manifestaron a los pastores, iluminaron la ladera de la montaña y lo primero que dijeron es no temas porque ellos se asustaron con la luz de la gloria de estos ángeles. Pero el mensajero celestial había calmado sus temores y los ángeles están allí para calmarnos, para decir, mire, sí, el mundo se está desbaratando, hay un virus que está matando mucha gente, hay corrupción, hay muerte, hay asesinato, pero Jesús viene pronto a rescatarte, te va a sacar de este mundo, todo esto va a terminar para siempre. Y esos pensamientos lindos que vienen al corazón es porque los ángeles están allí hablando, calmando nuestra angustia, diciéndonos, no tienes nada que temer, yo conozco la gloria del cielo, sé quién es nuestro general, conozco el cielo, conozco la ciudad en la que tú vas a estar, anímate, no te desalientes, persevera. Y nos acomodan las cosas y nos ayudan y nos alientan y nosotros seguimos aquí rumiando nuestros pensamientos. Dice, ellos vienen a calmar nuestros temores y les habían dicho cómo hallar a Jesús. Ustedes recuerdan la historia, ¿no? Ellos le dijeron, vayan allá a Belén, van a encontrar en un pesebre a un niño envuelto en pañales, ese es. Ellos están allí para indicarnos el camino. Ellos nos van a conducir, nos van a guiar. Si yo busco la luz y la acepto con alegría a través de su palabra, los ángeles van a estar aquí para conducirnos, como lo dice el Salmo 91, en todos sus caminos y para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Avanzo allí en los últimos párrafos. Las frases que los ángeles pronunciaron, una frase que se conoce en el mundo entero, que se canta en la fecha de Navidad, dice allí, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa es la frase famosísima que se canta en los villancicos, que se escucha en cada diciembre. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y mire lo que sigue diciendo, ojalá la humanidad pudiera reconocer hoy aquel canto. Ojalá cuando la pudiéramos reconocer, hoy. Pero pastor, si usted acaba de decir de que eso se canta todos los diciembres y todo el mundo se la sabe y todo el mundo reconoce esa declaración, ese canto. Pero mire lo que está diciendo, ojalá la humanidad pudiera reconocer hoy aquel canto. La gente lo repite, lo canta y tal vez ni siquiera tenemos en cuenta qué es lo que nos dice ese mensaje. La declaración hecha entonces, la nota pulsada irá ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo, es decir, hasta hoy, y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra, tal como ha ocurrido. Ese canto se ha repetido y se ha repetido y mucha gente lo repite y siquiera sabe qué es. Cuando el sol de justicia salga con sanidad en sus alas, aquel himno será repetido por la voz de una gran multitud, con la voz de muchas aguas, diciendo, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Apreciados, ¿cuándo es que esa gran multitud cantará ese cántico donde dirá, reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso? Justamente dentro de muy poco, cuando nuestro Señor Jesucristo, como lo leímos en la lección hace unos días, cuando Miguel se levante, deje de ser intercesor entre Dios y los hombres, y cuando tome el reino, cuando sea colocada la corona en su cabeza, y venga a esta tierra y el mundo sea sumido en gran tribulación, entonces Jesucristo vendrá a tomar su reino. Vendrá esa roca que soñó el rey Nabucodonosor, que fue desprendida no con mano del cielo, pegará en los pies de esa imagen, destruyendo todos los reinos de la tierra, y entonces esa roca se convertirá en esa gran montaña que es el reino de Dios que nunca tendrá fin. Tremendo, ese canto que cantaron los ángeles allá, en la ladera de la montaña, es el cántico que nosotros debemos de cantar ahora que estamos tan cerca de la venida de Jesús. En vez de estar angustiados y pensando que este mundo se está desbaratando, deberíamos de pensar, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú y yo, mis apreciados, el mundo puede estar diciendo que esto va a pasar, que vendrá paz y seguridad y vendrá destrucción repentina. Pero recuerden lo que dijo Jesús, yo no les ofrezco una paz como se las da el mundo. No, yo les doy una paz diferente. Este mundo se puede estar haciendo pedazos. Este mundo puede estarse descascarando, resquebrajándose. Pero en tu corazón habrá tranquilidad, paz, seguridad, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y cuando regrese os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Eso es lo que nos dice Jesús. Ese es el canto que debiéramos elevar. Señor, trae paz a mi corazón. El mundo se está desvaneciendo afuera. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. ¿Cómo puede ser eso? Cuando ese canto que cantaron los ángeles, que se lo transmitieron a los pastores, que llenó de gozo y alegría su corazón, lo cantemos hoy, aunque el mundo se esté desboronando. Voy a saltar a los últimos párrafos que dice: el cielo y la tierra no están más alejados hoy que cuando los pastores oyeron el canto de los ángeles. Escuchen bien lo que dice aquí. El cielo y la tierra no estarán más alejados hoy que cuando los pastores oyeron el cántico de los ángeles. La humanidad sigue hoy siendo objeto de la solicitud celestial, tanto como cuando los hombres comunes de ocupaciones ordinarias se encontraban con los ángeles al mediodía y hablaban con los mensajeros celestiales en las viñas y los campos. Perdón. Miren lo que está diciendo aquí. De la misma manera, hoy el cielo está conectado con la tierra. Dice, tú estás en tus ocupaciones ordinarias, al mediodía, en las viñas, en los campos. Hoy, si tú estás en la cocina, si estás en tu trabajo, si tuviste que salir a la tienda, si estás en la escuela, dice, en nuestras ocupaciones ordinarias, dice, los mensajeros siguen hablando a nosotros, siguen conectados con nosotros. Mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el cielo puede estar muy cerca de nosotros. Qué promesa tan linda, mis apreciados. Puede ser que tú estés allá y como algunos dicen hoy en día, es que paseo de la sala al cuarto y de la habitación al baño y salgo al patio y tal vez no te puedas mover de tu casa. Pero ahí, en la cotidianidad de tu casa, dice, mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el cielo puede estar muy cerca de nosotros. ¿Estás haciendo de tu hogar un lugar donde los ángeles se sientan gozosos de estar? Donde puedan estar alentando tu corazón, que puedan estarte acompañando en este confinamiento, sentado en la sala de tu casa. Se puede sentar él contigo a compartir un diálogo amable, un diálogo cortés, de palabras de esperanza, o lo vas a sentar en la sala de tu casa a que mire en hora y media toda la basura que Hollywood te puede presentar. ¿Tú crees que un ángel se va a sentar contigo allí para mirar cómo vemos toda la basura que hoy en día, o a sentarse a ver todas las noticias deprimentes que están ocurriendo en este mundo? El cielo puede estar muy cerca de nosotros. Los ángeles de los atrios celestes acompañarán los pasos de aquellos que vayan y vengan a la orden de Dios. ¿Dónde está la orden de Dios? La orden de Dios está en su palabra. Y los ángeles obedecen a Dios. Y si tú te riges, y como lo leímos atrás, si buscas la luz y la aceptas con alegría, obedeciendo lo que la palabra de Dios te dice, los ángeles van a estar gustosos de estar contigo en tu casa. Van a estar guardándote en este momento, van a protegerte, van a suplir tu necesidad y van a ayudarnos hasta llegar al puerto seguro, a la patria celestial. La historia de Belén es un tema inagotable y aquí queda un punto de reflexión para que lo sigamos pensando en el resto del día. La historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Cómo? En la historia de Belén se oculta la profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces, si en esa historia se encuentra oculto toda esa riqueza, pues yo debiera meditar más en esa historia. Claro que sí, porque lo que me está hablando es de un Dios, del único Dios verdadero que se hace hombre y se humilla de una manera impresionante al venir a esta tierra. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo allí en el libro de Filipenses. Grande es el misterio de la piedad, que Dios, siendo Dios, no se aferra a ser Dios, sino que se despoja de su divinidad, de su gloria, de su majestad en el cielo, no de su divinidad, pero sí de su majestad en el cielo, se despoja de ella y se viene a este planeta que era el lugar donde estaban confinados todos los pecadores, un lugar lóbrego, oscuro, lleno de maldad, de miseria, se hace hombre. Y no solo se hace hombre, sino que se hace siervo, y no solo se hace siervo, sino que va hasta la muerte, y no solo va a la muerte, sino que muere de una manera vil e ignominiosa. Grande es ese misterio para contemplarlo. Por eso dice allí que en la historia de Belén
al hacerse hombre, Dios en esta tierra, es la profundidad de las riquezas y la sabiduría del conocimiento de Dios. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia eh, del Edén, dice aquí. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. O sea, bastante humillación, dice, casi infinita, que Dios, el ser que vive en luz inaccesible, el ser en el que en torno a todo el universo gira, se haya hecho hombre, eso es una bastante humillación. Pero no solo se hizo hombre a la calidad del estado de Adán, sino que dice, lo hizo después de 4000 años de degradación, donde el hombre ya estaba chiquito, feo, bueno, en todas las circunstancias que nosotros vivimos hoy en día. Así se hizo Jesús. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos en él. Dice, mas él vino como, con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Tremenda lección que nos da esta línea. Jesús hubiera podido venir en la condición de Adán, pero entonces nosotros podríamos decir, ah, claro, como usted es Dios, y como vino en esa condición en la que vino Adán, pues cómo no, pero nosotros que sí tenemos que afrontar aquí el vicio, el hambre, la tentación, la prueba, todas las cosas terribles que tenemos que afrontar, como usted no sabe lo que es eso, pero Jesús decidió venir en la condición más deprimente que se encontraba este mundo, como la estudiamos ayer, en una situación donde pareciera que Satanás casi había obtenido la victoria sobre este planeta que se parece mucho al mundo de hoy. Él decidió venir allí, dice, cargando con esa herencia para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Con eso Dios nos está dando una promesa maravillosa. ¿Estás afrontando pruebas? ¿Tienes penas? ¿Tienes angustias? ¿Sientes que eres débil, que no puedes vencer esa tentación, ese vicio que te está destruyendo? ¿Sientes que eres un hipócrita porque vas a la iglesia y te presentas muy lindo el sábado en la mañana, con tu Biblia, bien vestido, pero nadie ve lo que haces en la oscuridad de tu habitación o allá donde nadie te ve y te sientes hipócrita, que estás viviendo una vida doble? Pues Dios te está diciendo, mira, Jesús vino, cargó con esa herencia para compartir nuestras penas, nuestras tentaciones y para darnos ejemplo de una vida sin pecado. Él te dice, tú lo puedes hacer, yo te ayudo, yo estoy contigo, yo te voy a sostener, yo soy el que te voy a mantener sin caída. Si tú confías en mí, yo te puedo dar el poder para vencer esas debilidades, las tentaciones, las pruebas, para que dejes esos vicios, para que dejes de ser criticón, mentiroso, chismoso, adúltero, ladrón. Yo lo puedo hacer. Yo viví en esta tierra en la misma condición y por el poder de mi Padre vencí. Y yo te digo en el nombre de Jesús, diría Jesús, yo te digo en el nombre de mi Padre, yo te puedo dar la victoria. Qué linda promesa que nos da el Señor. Esa es la promesa que nos hace Dios. Ha desplegado el cielo y la tierra. Promesas lindas. Dios se despoja y se hace hombre. Vive como nosotros, afronta nuestras luchas, nuestras penas, nuestras tentaciones y nos da la victoria. Nos envía todo un ejército, millones de ángeles están en esta tierra para acompañarnos y para sostenernos. Todo lo ha dado Dios. Por eso cuando venga el fin de este mundo, no habrá nadie quien pueda levantar y reclamarle y decirle, hey, pero tú no hiciste nada por mí. Eso no es cierto. Dios va a abrir el velo de lo espiritual y va a mostrar tantas oportunidades que nos dio, tantos mecanismos, tantas herramientas espirituales para que pudiéramos vencer y no tendremos excusa. Termina la última línea, dice, mas Dios entregó a su Hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto más acerbo. Está hablando justamente de que un padre humano le puede parecer muy doloroso entregar a su hijo para que lo vituperen, lo maltraten y le hagan daño. Dice, si un padre humano sufriría y le parecería terrible ver el semblante de su hijito pasando una circunstancia difícil, dice, pues Dios afrontó algo mucho peor que cualquier ser humano hubiera podido presentar. Mas Dios entregó a su Hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto más acerbo y a un riesgo más espantoso, al fin de que la senda de la vida fuera asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravillaos, oh cielo, asómbrate, oh tierra.
Asombrémonos, hermanos, por el grande amor de Dios. No hay nada que Él no pueda hacer para ayudar, para darnos la victoria. Si nosotros sucumbimos al pecado, si caemos y tropezamos, no es porque Dios no nos haya dado todos los medios para estar en pie. Pero aún si llegáramos a caer y a tropezar, Él está dispuesto a levantarnos 1 y 10 veces y las veces que sea necesaria. Mi apreciado hermano y amigo, la palabra y el mensaje en esta mañana nos dice, en la historia de Belén hay riquezas del conocimiento. Yo le invito a que en este día, en el transcurso de sus actividades, usted recuerde, piense, hable con Dios, dígale, Señor, muéstrame cuál es esa riqueza del conocimiento de esta historia. Que podamos contemplar la gloriosa majestad de Dios haciéndose aquí un bebé, que meditemos en lo que implicó ese nacimiento, las condiciones, un bebé indefenso. Dios, el ser más poderoso, se hizo un bebé, por eso fue que Satanás intentó destruirlo. Meditemos en todo eso y entendamos el grande amor que Dios tiene para nosotros. Recordemos todas estas escenas, cómo los ángeles acompañaron a esta pareja y todas estas circunstancias en todo momento, para que no olvidemos que hay ángeles poderosos que están a nuestro lado para sostenernos, ayudarnos y animarnos. Están ahí, creámoslo. No estamos solos, hay un Dios poderoso que nos sostiene.